Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Finalmente, otro video en español. Y esta vez es otra vez hablando sobre la vida aquí un poquito de Alemania. Y el tema principal de hoy es si es importante hablar alemán para trabajar en Alemania. Es uno de los temas más controversiales desde que yo estaba jovencito en la universidad, ya hace ya 15 años, que se preguntaba siempre la gente para aplicar para los intercambios académicos, para un trabajo, una maestría, un posgrado o lo que sea. Siempre fue uno de los temas más controversiales, que es hablar alemán para estudiar o trabajar en Alemania. Y bueno, para todos ustedes que no me conocen, mi nombre es Jorge Morales, soy ingeniero, doctor en ingeniería mecánica y trabajando en Alemania desde hace como unos 8 años y viviendo en Alemania desde hace ya casi 10 años. Estoy a puntito de cumplir los 10 años. Entonces tengo una experiencia bastante grande aquí en lo que es en el ámbito laboral, también en la universidad, de mi maestría y todo esto. Entonces he conocido muchísima gente también a lo largo de esta trayectoria que han sido estudiantes internacionales, extranjeros, de Italia, Francia, hindú, chinos, japoneses, muchos latinoamericanos también, de muchos diferentes países de Latinoamérica. Y bueno, uno de los temas siempre ha sido, desde que yo llegué aquí a Alemania, ha sido pues hablar alemán, ¿no? Si se habla alemán, que es difícil, que no es difícil, que voy a la escuela, que hago cursos, que se ocupo alemán para trabajar, que se ocupo alemán para un buen trabajo y que no sé qué. Entonces, pues el día de hoy voy a hablar un poquito sobre eso, si es importante hablar alemán para tener un buen trabajo en Alemania. Y bueno, pues comencemos. Este video se podría acabar relativamente en un minuto o algo por el estilo, pero quiero darles un poquito más de contexto. La pregunta de nuevo, ¿es importante hablar alemán para trabajar en Alemania? Sí. Es muy importante, muy importante. ¿Es necesario? No, no es necesario. Ahí hay una muy gran diferencia, por lo cual el video no se va a acabar en un minuto. Te puedes salir con la tuya hablando inglés aquí en Alemania, incluso español, por un muy largo tiempo. Aquí yo lo diferenciaría en dos cosas, que es lo que van a hacer esto, si es importante o es necesario, casi creo yo. Si tú llegas aquí solo a Alemania, ya sea haciendo una maestría, haciendo tu bachelor de intercambio como au pair, de niñera, como ayudante, individualista, voluntariado, lo que sea, o para trabajar completamente. Si tú llegas solo, sí que yo diría que es necesario hablar alemán. Si tú vienes acompañado, ya sea de amigos, de colegas, por gente que conoces del trabajo, de tu mujer, de tu familia, de lo que sea, puede ser un poquito más relajado. Sí que es importante, pero no sería necesario. Y por ahí más o menos voy con esta diferencia de estas dos cosas. Pero en algún punto, en verdad, créeme que en algún punto ese problemilla del lenguaje te va a alcanzar. Te lo digo, si no es en un año, es en 2 años, si no es en 2 años, va a ser en 5 años. Pero te lo juro que te va a alcanzar. De alguna forma te va a alcanzar. Claramente, hay muchas empresas en Alemania que se concentran mucho y que se enfocan mucho en lo que es el bienestar de las personas. Y por lo mismo, también contratan a muchas personas que no hablan el idioma alemán. Pero, por lo general, dependiendo del rol y dependiendo de la posición, este tipo de posiciones pues están a lo mejor un poco segmentadas dependiendo de lo que es la posición. Por ejemplo, si tú trabajas de programador en una empresa a lo mejor en Frankfurt, pues bueno, será que a lo mejor no es muy necesario hablar el idioma alemán porque probablemente muchos de los colegas pues sean programadores de otros países, de la India, de China, alemanes, y pues bueno, todos vienen aquí y se hacen con el idioma inglés de las buenas. Entonces, dependiendo del rol y la posición que tú estés buscando, será que el idioma inglés te puede ayudar bastante. También está la otra cara de la moneda, que hay muchas empresas que buscan trabajadores cualificados que, bueno, pues que dominen el idioma inglés, que tengan su idioma natal, por ejemplo, en este caso el español, pero que también sean capaces de hablar alemán o que sean capaces de aprender el idioma, pues porque en un futuro, pues tú también como trabajador eres una inversión para la empresa. Y ellos quieren invertir también en personas que, bueno, aporten mucho más a la empresa de lo que a lo mejor pudiera solamente aportar una persona en un futuro que nunca quiso aprender alemán, que nunca se desarrolló el idioma. Entonces, bueno, ellos también invierten mucho. Entonces hay empresas que, claro, te pueden contratar hablando inglés, pero que podrían esperar, pues a lo mejor un poquito más de ti en eso de aprender alemán. También está la otra parte, que hay empresas, por ejemplo, muchas empresas de logística, en almacenes, o a lo mejor en ciudades más grandes que se dediquen mucho, que no se dediquen mucho a este tipo de posiciones, roles, al contacto con personas. Pues bueno, ahí sí que a lo mejor, por ejemplo, cargando trailers, cargando camionetas, en almacenes, como lo repito, en supermercados.
pues a lo mejor que el idioma no es muy importante y te pueden llegar a contratar sin ningún problema. O por ejemplo, operarios de máquinas, ya sea doblando metales o extrayendo algún tipo de máquina o reparando algún tipo de maquinaria, cosas por el estilo. También está esta parte, ¿no? Hay muchas empresas que también te pueden llegar a contratar. Una cosa que te puedo decir por mi experiencia es que no importa qué tipo de empresa te contrate o en qué tipo de empresa quieras trabajar, o a lo mejor en la universidad, o a lo mejor como niñera, tarde o temprano, créeme, tarde o temprano te va a alcanzar el tema del idioma. Sí o sí te va a alcanzar. Se puede manifestar de varias formas cuando te alcance este tema del idioma. Y uno de los que yo más he visto en toda la gente, amigos, conocidos, el amigo del amigo, la exnovia, que todo, siempre se manifiesta de una forma, pues por ejemplo, un poco quedarte solitario, ¿no? Que a lo mejor no haces de muchas amistades, no te relacionas con mucha gente. He conocido a mucha gente que literal se ha ido del país porque no han logrado socializar de la forma que ellos se imaginan. O por ejemplo nosotros que somos latinoamericanos, que somos mexicanos, ¿no? Imagínate que haríamos en una buena fiesta el fin de semana, sin amigos, sin la cervecita por aquí, sin la cervecita por allá. Y hay mucha gente que cuando llegan solos, por ejemplo, y no pueden socializar mucho por cuestiones de lenguaje, yo he visto mucha gente que lamentablemente literal se frustran, se deprimen y se van, ¿no? O sea, he visto de todo, muchísimas personas, hay muchos compañeros, amigos que después del término de la universidad se van de inmediato. Entonces, es una de las manifestaciones, por ejemplo, esto del idioma es a lo mejor, pues que a lo mejor que no haces las relaciones sociales que tú te imaginas como las tenías en tu país de origen, por ejemplo. Y claro que fuera del trabajo, a lo mejor no tienes la vida que tú tampoco te imaginas. Igual trabajando 8 horas ahí como programador, con el chat, con el Microsoft Teams o lo que sea, pues bueno, te entiendes muy bien. Pero una vez que se acaba ese trabajo y vas a tu casa o lo que sea, pues a lo mejor te falta un poquito eso del paso siguiente, porque pues bueno, a tu alrededor a lo mejor viven chicos alemanes, o en tu estudiante en Bonja, en presencia de estudiantes son puros chicos alemanes, qué sé yo. Pero esto en la cuestión del círculo social se manifiesta mucho. Lo que hace mucha gente, que también está muy bien y es muy válido, pues es encontrar un grupo, un círculo social que hable en tu mismo idioma. Por ejemplo, los latinoamericanos tienden, como siempre, a buscar círculos sociales donde el idioma a lo mejor no sea necesario. Se hacen de amigos latinoamericanos o se hacen de amigos de la universidad que hablan inglés, ¿no? Y eso está súper bien y es muy válido, porque también he conocido mucha gente que así es como han salido adelante en este país. Pero eso no te ayuda mucho, desgraciadamente, a corto plazo ni a mediano plazo a seguir con este programa del idioma. Y pues claro, a largo plazo esto se manifiesta como a lo mejor puedes perderte oportunidades de relaciones de amistad a largo plazo, de relaciones de pareja a largo plazo, o a lo mejor esos planes que tú tienes por ahí se pueden llegar a ver un poco bloqueados por cuestiones del idioma. Y eso es muy triste y me ha tocado verlo muchísimas veces. Pero bueno, en el trabajo, pues esto se puede manifestar como pérdida de oportunidades laborales. Imagínate que tú estás en una empresa y trabajas un par de años, o en la universidad, ¿no? En la universidad puedes trabajar muchos años hablando inglés, pero llega un punto, por mi experiencia también, en el que un poquito más complicado se pone en la cuestión de toma de otras posiciones o roles que abarquen más responsabilidad, la responsabilidad de tomar más grandes decisiones, como líderes de equipos, como líderes de departamentos, cosas por el estilo. Entonces a lo mejor te pudieras perder también de oportunidades laborales solamente porque no decidiste a una temprana edad, llegando aquí a Alemania, pues tratar de aprender un poquito más el idioma. Y eso también me ha tocado verlo y es muy triste. Yo en lo personal aprendí alemán rápido, lo más rápido que pude, porque como yo llegué aquí sin dinero, sin una beca ni nada por el estilo, pues el dinero que yo tenía pues era limitado y tenía que aprender alemán para poderme a trabajar sí o sí. Entonces yo aproximadamente a los 12 meses al año de haber llegado aquí, ya chapuceaba el alemán, ¿no? O sea, ya le metí ahí mis Spanish German English, ahí mis frases, y pues salía mucho a la calle, me juntaba con muchos alemanes y hice lo mejor posible para aprender alemán, y puse mi Netflix en ese entonces en alemán, videos en alemán, música en alemán, todo lo que cualquier gente te puede decir con los cursos de alemán de la universidad. Y después de 12 meses pues yo tenía que sí o sí chapucear el alemán porque tenía que buscarme un trabajito, ¿no? Y este trabajito me lo encontré en la universidad. Lo bueno es que el trabajo en el que yo me encontré en la universidad, trabajando como becario, pues me forzaban a hablar alemán, a chapucearlo, porque te digo, a los 12 meses estando yo aquí, hablaba más o menos, ¿no? Hablaba más o menos, había pasado el A1.1 de alemán, lo más básico, había pasado el B1 y... no, el A2.2, ni eso, ni llegué al B2, ni nada, ni llegué a los B, ni nada. Entonces, pues esa era mi idea. Lo aprendí bastante bien con el paso del tiempo, la verdad. Y también, pues para ser honesto, de la mayoría de mis amigos latinoamericanos que he tenido,
sinceramente es que la mayoría se han ido, o ya no están aquí, o solamente han estado por estudios y no han encontrado un buen trabajo, o lo que sea. Los que siguen estando aquí, que son muy exitosos, espero mostrárselos en un futuro en más videos aquí en mi canal. La verdad es que todos dominan ya bastante bien el alemán. Y no digo dominarlo de que lo hablen sin errores, pero lo hablan fluido, se saben expresar. Y esas personas, igual que yo, o sea, el Jorge que soy hablando español, el Jorge que soy hablando inglés, pues es el mismo Jorge que es hablando alemán. Y las personas que lo logran son las personas que en verdad siguen aquí a largo plazo, que tienen muy buenos trabajos, que han encontrado también unas relaciones muy buenas de pareja, que les ha ido bastante bien, sinceramente. Hablando del sector público como las universidades, como lo repito, te puedes salir con la tuya un poco más de tiempo hablando tu idioma nativo y el inglés, eso sí o sí. ¿Por qué? Pues porque las universidades son muy abiertas a este tipo de interculturalidades de idioma y se presta mucho la oportunidad para hablar inglés, bastante bien. Pero ya te digo yo, por mi experiencia trabajé 5 años en la universidad, 4 años como un research assistant, como un científico investigador en la universidad a tiempo completo, con un sueldazo y todo en un departamento. Aprendí muchísimo, todos los tips, todos los secretos. Como yo siempre trabajé en la universidad también en México, pues me desenvolví muy bien en la universidad y aprendí muchísimo. Y te digo la verdad, en algún punto, si no hablas alemán, te va a alcanzar el problema igual en la universidad, sí o sí. Si quieres a lo mejor tener más responsabilidades, un mejor puesto, lo que sea, te va a llegar sí o sí. Terminar tu doctorado, eso lo haces en inglés, no hay problema. Escribir papers y artículos científicos en inglés, no hay problema. Dar clasecitas y laboratorios así a los jovencitos, también lo puedes lograr en inglés. Pero seguir subiendo en la escala de posiciones de la universidad es complicado si no hablas alemán en las universidades aquí en Alemania. A lo mejor en universidades como en Berlín o como en Múnich o en Frankfurt sí que puedes, porque son ciudades muy grandes. Pero en ciudades más pequeñas, como por ejemplo aquí en Darmstadt, que tiene la Universidad de Darmstadt, que es muy buena, o la universidad en sí, en la que yo trabajé y estudié, o en universidades como Freiburg, como Karlsruhe, puede hacer que haya limitaciones en algún punto. Y bueno, en el sector privado, la misma historia. Te digo, muchas empresas te pueden contratar sin ningún problema, pero igual, si en algún punto vas a ser algún team lead, si en algún punto tienes pensado ser jefe de departamento o tienes sueños de seguir creciendo, o da igual, si la única forma en verdad de tomar decisiones que sean mayores, con mayor responsabilidad, pues es que tú te puedas comunicar de manera clara y de manera correcta con tus colegas. Y eso se nota mucho en todas las empresas. En la empresa en la que yo trabajo, a mí se me da muy buena la oportunidad de que hablo alemán y me ha dado la oportunidad de crecer muchísimo en lo que es mi trabajo como ingeniero de desarrollo para las e-bikes. Pero también he visto todo lo contrario, he visto muchos amigos, he visto muchos colegas que por no hablar el idioma se han estancado muchísimo. Y les va bien, no voy a decir que no les va bien, pero se han estancado y yo sé que ellos tienen mucho más potencial para ser increíbles todavía más en su trabajo. Y a veces eso duele un poquito verlo. Entonces en el sector privado va a pasar lo mismo, en algún tiempo te va a alcanzar. Mi consejo, pues la verdad, aprende alemán lo más pronto que puedas. Ve a las clases de la universidad. En casi todas las ciudades también hay apoyos para extranjeros para estudiar alemán, inclusive gratis o a costo muy bajo, en las noches inclusive. Entonces las oportunidades son inmensas de aprender aquí alemán. Aprende alemán. Si te toma tiempo, te toma tiempo. Si eres ya más mayor, pues te toma a lo mejor un poco más de tiempo. Pero apréndelo. Sinceramente es muy importante para estar aquí como un profesionista y querer crecer en el ámbito laboral. Es muy importante. Aparte de los cursos básicos que ofrecen las universidades o los cursos que da el Estado y las ciudades, yo lo que más te recomiendo en verdad para aprender alemán es sal a la calle, busca amigos, busca gente que hablen alemán. Y lo mejor es, por ejemplo, tus colegas del trabajo, tus compañeros de la universidad o donde sea que trabajes, búscate un círculo social que hable alemán y chapuceale a como puedas y hazle allí las oraciones más mochas que todas que puedas hablando alemán, pero poco a poco, créeme que el oído se te va a acostumbrar, vas a aprender muchísimas oraciones. A lo mejor no sabes exactamente lo que significan, pero sabes lo que quieren decir con ese tipo de expresiones. Y así vas a ir aprendiendo poco a poco frases y cómo lo dicen, y bueno, es que eso no lo dicen así, eso lo dicen así, y para decir esto lo puedo decir. Y créeme, solamente júntate con gente, expande tu círculo social con gente que habla alemán, y eso te va a hacer un apoyo increíble, y eso te va a acelerar muchísimo el aprendizaje, porque te vas a poner en una situación que claro, es fuera de tu zona de confort, pero que te va
a impulsar muchísimo y bastante fuerte en esto del crecimiento del idioma. Es el consejo más grande que te puedo dar dejando de lado los cursos de idioma. Los cursos de idiomas ayudan muchísimo para aprender las reglas, para aprender las bases, para tener un constante aprendizaje de cosas nuevas de lo que es el idioma, de situaciones, de cómo expresarse. Pero el día a día tú lo puedes aprender en verdad en el día a día con gente. Así fue como yo aprendí. Yo tuve un año de cursos muy básicos de alemán y todo lo demás, pues bueno, en la calle. Que a lo mejor no hablo el idioma más perfecto del alemán, que a lo mejor no conjugo perfectamente todas las oraciones. Lo hago bastante bien y trabajo todo en alemán, escribo contratos en alemán, todo en alemán y así lo aprendí, simplemente en la calle, hablando. Y bueno, pues así fue como lo aprendí. Hoy en día, en la empresa en la que trabajo, que es una empresa increíble, que se concentra y se enfoca mucho en lo que es el bienestar de los trabajadores, de una manera muy sostenible también, no solamente los productos que hacemos, sino la cultura que tenemos de empresa, que la verdad estoy muy orgulloso de lo que hacemos. Y aún así, el 95% de mis colegas de ahí de lo que es cuestiones administrativas, que somos a lo mejor como unos 400 o 300 en la administración y como unos 300, 400 en el sector de operaciones, todos los de administración y la mayoría de operaciones también, pues es que hablan alemán todos. Y son muy abiertos a también personas que hablen inglés, sin ningún problema. Pero el día a día, las operaciones, todo, los emails, los proyectos, los trabajos, las presentaciones, todo es en alemán. Entonces, pues sí o sí estás obligado también a integrarte, a poner de tu parte. Y te digo, a mí me ha ido muy bien. Y una de esas cosas, la verdad es que se las doy gracias a que me desenvuelvo bastante bien, pues hablando alemán. Entonces, en el trabajo, por más buena que sea la empresa, sea Mercedes-Benz, BMW, Audi, lo que sea que te imagines tú, donde quieras trabajar, va a ser un poquito complicado si no hablas el idioma. A mí lo que me ayudó mucho en lo personal a aprender alemán es que cuando yo llevaba ya como 2 años trabajando en la universidad, mi profesor, mi jefe en ese entonces, me dijo: Jorge, yo te voy a contratar como doctorante, eso fue en el 2017, para empezar el 1 de enero del 2018. Vas a tener un sueldazo. Tengo solamente una condición. Me gusta mucho lo que haces, quiero trabajar contigo en el futuro y nos llevamos súper bien. Y él me hizo una oferta. Yo te voy a contratar como doctorante para que hagas tu doctorado, para que trabajes en el departamento, con una condición. Es que a partir del 1 de enero del 2018 solamente voy a hablar contigo alemán. Hablamos nosotros inglés, y súper bien. Así fue como nos conocimos, así fue como él me hizo la entrevista de trabajo, así fue como yo trabajé, empecé a trabajar como becario en el departamento. Y después del 1 de enero del 2018 cumplió su promesa. Me habló solo en alemán, me forzó junto con mis colegas becarios, que bueno, yo ya tenía una posición más arriba que la de becario, era ya doctorante, con mis colegas becarios, pues me forzaron, que todos hablan alemán, me forzaron a hablar alemán. Y eso fue lo que más me ayudó en mi temprana edad, estando aquí en Alemania, en el ámbito laboral. Que la gente de mi departamento vieron y notaron que yo tenía la motivación de integrarme con esto del idioma, y yo trataba de día a día ser mejor con el alemán, y ellos me impulsaron mucho. Y al día de hoy les doy las gracias por eso, porque me sacaron de mi zona de confort muchísimo. Totalmente me sacaron de mi zona de confort, y pues yo no tenía de otra más que ponerme los pantalones, ajustármelos y empezar a chapucear el alemán. Y eso me ayudó muchísimo. Pues en conclusión, necesario no es, pero te va a abrir unas puertas y te va a abrir muchísimas oportunidades que de no hablar alemán probablemente te las hubieras perdido o no pudieras ni siquiera abrir las puertas. Entonces, es muy importante, sinceramente. Hablar alemán te ayudará a disfrutar la vida en Alemania en otro nivel como nunca te hubieras imaginado. Pero no solamente disfrutar la vida. En tu carrera profesional te hará tener oportunidades que de otra forma probablemente las hubieras pasado. Te ayudará a superarte a ti mismo como profesional. En mi caso, como ingeniero. Me ha ayudado a superarme como ingeniero y a seguir con mi desarrollo en el ámbito laboral. Y algo súper importante es que tu vida personal o privada, como lo quieras llamar, sí o sí depende muy fuerte de todas las relaciones y todo lo que hagas en tu ámbito profesional, si es que vienes aquí a buscar trabajo o si quieres tener un buen trabajo en el futuro aquí en Alemania. Entonces tu vida sí personal sí o sí está muy estrecha, llevada de la mano en lo que haces en tu vida profesional. Y como te digo, por mi experiencia, toda la gente que he conocido, todos los que hablan alemán o que han aprendido alemán de mis compañeros extranjeros, disfrutan mucho más la vida aquí en Alemania hablando alemán. No va a ser sencillo. El alemán, como es un mito de que no es sencillo, la verdad es que no es sencillo. Nadie dijo que es fácil, para ser honesto. Pero no es imposible.
Te va a llevar unos meses, agarrar lo básico, te va a llevar un par de años, chapucearle, hacer errores, que la gente te corrija, un poquito de inseguridad al principio, pero lo vas a lograr. Estoy seguro que lo vas a lograr. He conocido gente impresionante, jóvenes latinoamericanos o de mi edad incluso, que han llorado en noches por no poder hablar alemán, pero al día siguiente tienen un examen de la universidad que es todo en alemán. Entonces he vivido de todo. Yo inclusive también al principio me frustraba un poco porque no es sencillo. Hay muchísimas cosas que aprender aún del alemán. Fácil no va a ser, pero tío, imposible no es. Y todo es para un bien. Si tú tienes claro el objetivo de lo que quieres hacer aquí en Alemania a corto, mediano o largo plazo, y aprender alemán pasa en esos objetivos o en esos sueños que tú tienes, seguro que no va a ser imposible. Entonces, pues bueno, chicos, muchísimas gracias por mirar este video. Ya espero subir pronto más videos en español. Quiero darle un poquito más con esto ahora que tengo más tiempo libre después de mi doctorado. Quiero darle un poquito más de impacto. Quiero tratar de darte un poquito más de valor también en el idioma español de lo que es la vida aquí en Alemania. Y por ejemplo, ahora fue un poquito del idioma, del trabajo. Tengo planes muy grandes para el canal también en español. Pues bueno, si tú que estás allá en México, que estás en Latinoamérica, tienes interés de venir aquí a Alemania, y bueno, pues espero que te sirva la información aquí. Y claro, no dudes en dejarme un comentario ahí de las experiencias que tú has tenido. Si tienes también información importante que comentar, házmelo saber y yo súper contento me voy a leer los comentarios. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video.